bienvenidos todos al consultorio virtual más grande de Honduras, a esa consulta que usted programó para este fin de semana. Desde aquí con mi médico estamos listos, prestos para llevarle la mejor y más variada información en salud. Hoy estamos desde la Clínica de Atención Médica Integral CAMI llevando aquí con mi médico. Estamos completamente en vivo en este fin de semana donde seguimos con la serie de hombres. Y para hoy estaremos abordando el tema riesgo cardiovascular en los hombres, un tema sumamente importante. Muchas personas, principalmente hombres, en los últimos años hemos visto cómo desarrollan sintomatología de enfermedad cardiovascular de manera temprana. ¿Qué factores están influyendo en esta condición? Lo conoceremos en el transcurso de esta consulta saludable que usted ha programado para este fin de semana. Tenemos una experta, una cardióloga muy reconocida en el país que nos estará hablando sobre el riesgo cardiovascular en el hombre. Atentos hombres porque estamos cerrando el mes de junio con la serie Hombres y un tema sumamente importante. El prevenir una enfermedad cardiovascular es básica para conservar su salud. Las enfermedades cardiovasculares, hoy por hoy, siguen tomando los primeros lugares en causas principales de muerte en la población adulta. Es por eso que vamos a dedicar estos 60 minutos en la atención para brindarle información y no solamente eso, llevar consejos, llevar actualización sobre los diferentes temas que en este momento están afectando a la población mundial y no digamos en nuestro país. Comentarles que usted puede tener conexión con nosotros a través de nuestro triaje virtual. El triaje virtual es una vía de comunicación directa que usted tiene con mi médico. Un mensaje de texto o de WhatsApp nos acerca a usted. 9410-8727 es la línea de comunicación directa que usted tiene en esta mañana para entrar en conexión con nosotros. Prontamente estamos listos para recibir ese consejo oportuno, para recibir ese mensaje que está solicitando una ayuda. Aclarar dudas es nuestra misión en esta mañana y el triaje virtual le brinda esa posibilidad. 9410-8727, línea de conexión directa. Nuestro triaje virtual que no cierra en Aquí con mi médico está habilitado desde esta mañana para que usted pueda tener su participación. Quiero también comentarles en esta mañana que tenemos premios, que hay cortesías en Aquí con mi médico. Gracias a la Clínica de Atención Médica Integral CAMI, de donde llevamos este programa especial en este fin de semana, tenemos para usted, hombre en particular, estudios cardiovasculares que le van a ayudar a conocer su situación actual de salud. Tenemos, gracias a CAMI, 2 electrocardiogramas en cortesía, al igual que un monitoreo ambulatorio de presión arterial, conocido por sus siglas MAPA. Importante para conocer cómo está su condición física, cómo está su condición de salud en esta mañana, al igual que un perfil metabólico gracias a Laboratorios LCM. Un perfil cardiometabólico muy completo que usted se podrá hacer en los próximos días para evaluar su condición. Es muy importante conocer la situación de cómo está su colesterol, sus triglicéridos, sus niveles de glucosa, elementos que son muy importantes para determinar ese factor de riesgo cardiovascular. Usted puede participar a través de las líneas habilitadas que tenemos en esta mañana. 9448-2264, 9520-7550, 2232-2566. Repetimos las líneas habilitadas para que usted pueda participar en estos 4 premios que tenemos en esta mañana en relación al tema enfermedad cardiovascular. 9448-2264, 9520-7550, 2232-2566. Son las líneas habilitadas para que usted pueda tener esa participación en esta mañana. Vamos a comentarlo, vamos a actualizar a usted de la situación en relación al COVID-19.
y vamos a compartir, porque si usted quiere estar informado, yo le invito a usted a que pueda visitar nuestras páginas en Twitter, nuestra página oficial, @aquí con mi médico. Y es que de hecho en esta semana nosotros compartíamos una información muy importante en relación a el nuevo brote que se ha dado de COVID-19. Oficialmente podemos establecer que en este momento nosotros tenemos un nuevo brote en el país por COVID-19. Hemos visto cómo los casos se han ido incrementando, y es que en alerta se encuentra nuestro país debido a que en las últimas semanas un nuevo brote se ha avecinado a nuestro país. Durante las últimas semanas y específicamente en el mes de junio hemos observado cómo más pacientes consultan por afecciones respiratorias. Reportes confirmados a nivel de laboratorios privados establecen que la detección de casos nuevos por COVID-19 superan ya más de 60 en el país, principalmente en el Distrito Central, en tan solo 20 días, y que la positividad alcanza un 42.5% en la prueba de PCR en tiempo real. No así en la detección de antígenos, con un 20%, que impresiona tener menos sensibilidad ante esta nueva probable variante. Así está la situación en relación a lo que hemos evidenciado en la capital del país, donde en estos primeros 20 días, con un termómetro oficial que nos da el laboratorio LCM, nos han informado de manera oficial lo que está ocurriendo con la demanda en las pruebas de diagnóstico. En este momento podemos aseverar que los casos en el país se han incrementado de una manera considerable en función de lo que veníamos observando en los meses de marzo y abril. En relación a lo que venía ocurriendo en esos meses, estábamos nosotros visualizando prácticamente una poca cantidad de casos, una positividad muy baja, inferior al 5%, pero tanto los casos como la positividad en el país se han incrementado. Y este termómetro que nos brinda Laboratorios LCM, en función de lo que ocurre en este momento en el Distrito Central, es algo que tenemos que considerar, que tenemos que tener en cuenta. Están aumentando los casos y aumentando la positividad. En este momento se sospecha que la variante Arcturus haya ya ingresado a nuestro país y sea la responsable del incremento de casos. ¿Qué estamos viendo ahora? Un número mayor de personas acudiendo a laboratorios, principalmente públicos y privados, a los centros de salud a buscar la asistencia porque tienen síntomas respiratorios. Síntomas respiratorios que en su gran mayoría, principalmente en el Distrito Central, lo podemos asociar a cuadros de COVID-19. No puede confiarse usted, porque existe también otro virus como la influenza, el virus sincitial respiratorio, que también pueden dar tipo de manifestaciones, principalmente lo que es la congestión nasal, la tos desde el inicio, la fiebre, el malestar general, el dolor de cabeza, pero la característica de la pérdida del gusto y del olfato, que lo estamos viendo marcado actualmente en las personas, es un signo indicativo, es un signo que en la medicina llamamos patognomónico, es un signo característico de COVID-19. Pero usted no se puede quedar en casa, tiene que acudir a confirmar el diagnóstico y de tener síntomas por COVID-19, portar la mascarilla en todo momento. Sin duda que eso evitará que exponencialmente los casos sigan ascendiendo, porque en este momento, aproximadamente por cada persona que se ha diagnosticado por COVID-19 en el país, hay que elevar ese número a la 10. ¿Qué significa eso? Que si en un laboratorio en la actualidad ya van más de 60 casos en el Distrito Central, exponencialmente pudiéramos afirmar que existen 600 de ellos. ¿Por qué? Porque estas 60 personas que se han contagiado por COVID-19 y con las pocas medidas que se adoptan en la actualidad cuando una persona se enferma, que en la mayoría de los casos no se aísla y que tiene reposo de 3 días y que posteriormente va a laborar a sus trabajos, la posibilidad de que contagie a otros es mucho mayor. Y es un virus con una variante sumamente contagiosa. Eso hace que el virus se disemine
de una manera más fácil. Otro aspecto importante que hemos visto y que tengo que comentarlo en nuestra experiencia personal es que ya comenzaron a existir reporte de casos en una condición moderada y grave. En este momento estamos manejando en la hospitalización domiciliaria ya casos de neumonía por COVID-19 reciente. Personas mayores de 60 años con esquema de vacunación completa. El esquema de vacunación nos ayuda para que si llegamos a enfermar, nuestra condición no vaya a ser una condición crítica o grave, pero no significa que no podemos llegar a complicarnos si existen algunos factores de riesgo. En este momento tenemos un caso con neumonía actualmente en el Distrito Central que se está manejando con todo el protocolo, que es ese protocolo integral del tratamiento maíz y catracho, porque sigue siendo evidente que puede resolver los cuadros de COVID-19 aún ante las nuevas variantes. Pero ¿qué está ocurriendo? Las personas que estamos diagnosticando por COVID-19 en la actualidad están haciendo la reacción inflamatoria. Y aquí quiero detenerme unos segundos para explicarlo, porque una reacción inflamatoria que produce el COVID-19 lo condiciona a usted a desarrollar neumonía y a desarrollar problemas de coagulación de manera temprana o de manera tardía. El COVID-19 está presentando inflamación. ¿Y cómo se detecta eso? A través de los marcadores inflamatorios llamados estos proteína C reactiva, ferritina, interleucina 6. Estamos viendo elevaciones considerables de los marcadores inflamatorios. Y eso es muy importante porque si usted no se realiza estas pruebas, puede pasar inadvertido la inflamación, pero no necesariamente significa que no le vaya a ocurrir un evento trágico a usted. ¿Y qué es un evento trágico? Es llegar a desarrollar un infarto, una trombosis pulmonar, un evento cerebrovascular. El COVID-19 no es un juego. Hemos visto cómo las secuelas cardiovasculares pueden darse hasta 2 años después del diagnóstico de COVID-19. En este momento vivimos un brote de la enfermedad. Yo le invito a que se continúe usted cuidando, yo le invito a que siga completando su esquema de vacunación y que por sobre todo siga informándose a través de las diferentes plataformas que desde aquí con mi médico tenemos habilitados durante la semana. La página en Facebook de @aquí con mi médico y la página en Twitter, usted puede seguirla y ahí actualizarse, porque le estamos dando la información que lastimosamente las autoridades estatales no la están brindando en este momento en relación al comportamiento de COVID-19, que es tan importante para alertar a la población. Se ha quedado informado de cuál es la condición actual del COVID-19, invitándole para que se prepare, porque en breves minutos estaremos arrancando con el tema de la semana, hablando sobre el riesgo cardiovascular en hombres. Eso usted lo conocerá en detalles después de estos consejos de interés. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. Estamos ya en el tema de la semana, aquí con mi médico, cerrando la serie de hombres. Y hoy hablaremos sobre el riesgo cardiovascular en los hombres, un tema sumamente importante, y para ello hemos invitado a la doctora Brenda Zúñiga, médico especialista en cardiología, una cardióloga muy destacada en el país y que, si yo no mal entiendo, ya es la tercera vez que nos acompaña la doctora en Aquí con mi médico para conversar estos temas. La doctora siempre muy anuente a esta función que nos corresponde a nosotros los médicos también, de llevar educación a la población en Honduras. Y esta plataforma de Aquí con mi médico es un vehículo para tener esa conexión. Es un gusto tenerla con nosotros en esta mañana, doctora Brenda Zúñiga, usted siempre pues disponible para conversar con nosotros y con los amables televidentes que nos siguen por TSI, oyentes a través de HRN, La Voz de Honduras. Doctora, es un gusto tenerla aquí en esta mañana para hablar de este tema que es sumamente importante, hablar del riesgo cardiovascular y máxime de los hombres, doctora, que a lo mejor probablemente su consulta
no sea de este género en su mayoría, ya que nosotros los hombres somos un tanto rebeldes para buscar la atención. ¿Cuál es el comportamiento de nosotros los hombres en la atención en salud en el área de cardiología, doctora? Buen día. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar de nuevo con usted y con todos los televidentes que siempre le acompañan. Y sí, realmente que el hombre es un poquito renuente, ¿verdad? A ir al médico en general, no solamente a la cardiología. Generalmente van cuando ya se sienten muy mal o realmente ya hay una complicación de bastante peligro, pero no es culturalmente, no es lo típico que el hombre acuda a un chequeo preventivo. Esa es una de las desventajas, ¿verdad? Que tienen en el diagnóstico de alguna enfermedad cardiovascular. Muy bien, doctora. Sí, sin duda alguna, como usted bien lo menciona, el comportamiento del género masculino en nosotros, somos un tanto renuentes a veces a buscar esa atención debido a que tenemos temor a veces de un diagnóstico, somos más temerosos en que nos vayan a diagnosticar un problema que potencialmente sea irreversible y ese es el principal temor. Pero aquí lo importante es, a través de este tipo de plataformas, de programas, y de darle a conocer a este género en particular, a los hombres, lógicamente, yo es un consejo en general a la población, que si nosotros buscamos una atención de manera temprana, podemos prevenir, y no solamente prevenir, sino que tratar, si un problema ya se ha desarrollado, empezar a tratarlo para poder revertir un daño. Doctora, el tema que nos trae hoy en Aquí con mi médico es el riesgo cardiovascular en los hombres. Cuando hablamos del término riesgo cardiovascular en general, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctor? Ok, doctor, cuando nos referimos a riesgo cardiovascular, hablamos de una condición o un factor que puede ser hereditario o genético o adquirido que nos predispone a el padecimiento o al desarrollo de una enfermedad cardiovascular. En este caso, cardiopatía isquémica, infartos cerebrales, el stroke, enfermedad arterial periférica, enfermedad carotidia, que son las patologías cardiovasculares que, como usted muy bien lo decía, siguen siendo las primeras causas de muerte no solo en el mundo, sino en todos los países, tanto en desarrollo como en vías de desarrollo. Entonces, es esa condición que le predispone a desarrollar ese tipo de enfermedades cardiovasculares. Ese es el riesgo cardiovascular. ¿Y qué factores, doctora, nosotros podemos encontrar inherentes o propios del hombre para establecer ese incremento de riesgo cardiovascular en relación al género femenino? ¿Qué cosas en particular en nosotros los hombres se incrementan aún más ese porcentaje de riesgo para llegar a desarrollar un evento fatal como lo que usted ha mencionado anteriormente? Sí, realmente hay factores de riesgo, ¿verdad? Que son factores de riesgo que no son modificables y hay factores de riesgo modificables. Dentro de esos factores de riesgo no modificables, el hombre ya tiene uno. Solamente por el hecho de ser hombre, y eso lo vamos a hablar más adelante, ya es un factor de riesgo cardiovascular y sobre todo cuando ya sobrepasa la edad de los 40 años. A eso se añade factores heredofamiliares, y en la familia hay antecedentes de enfermedad cardiovascular, padre o madre que hayan tenido cardiopatías, tanto adquiridas como estructurales, porque hasta eso también se hereda en la epigenética. También las condiciones de factores no modificables, que son donde podemos actuar más, como mucho más frecuente en el hombre el hábito tabáquico, la hipertensión, el colesterol alto, las glicemias, el azúcar, el ácido úrico, este tipo de factores de riesgo que son comunes a todos, ¿verdad? Pero sobre todo en el hombre
el hábito tabáquico es todavía más predominante que en las mujeres, aunque ya tenemos un buen número de mujeres fumadoras. El estrés, que es la enfermedad del siglo XXI, cómo aborda el hombre el estrés, que generalmente es el que está más sometido a estrés por la carga laboral o por la situación de cabeza de hogar. Esas situaciones, esos factores de riesgo que son inherentes a toda la población, en el hombre juegan un rol de manera distinta. Y eso viene solamente por la condición desde su sexo biológico de ser un hombre, aparte de su género y la parte social. Entonces, esos factores de riesgo que son modificables y no modificables son los que tenemos que estar atentos. Aparte, la obesidad, que la estamos viendo mucho en nuestro país, el sedentarismo, que también lo vemos mucho, cada vez somos poblaciones más sedentarias, con menos ejercicio. Entonces, esos factores de riesgo son comunes a todos, pero ahora en el hombre vemos que realmente mayor de 40 años está incidiendo de manera importante. Muy interesante lo que nos menciona, doctora, porque pues anteriormente este factor de riesgo edad estaba determinado en años superiores, ¿verdad? Los 50, 55 años, pero como usted bien lo establece, ya el riesgo en nosotros, los hombres, ha cambiado en los últimos años y como usted bien lo menciona, desde 40 años en adelante. Y viene a mí, doctora, un pensamiento, un testimonio, diría yo, en esta mañana para compartirlo con usted y con los amables televidentes y oyentes, de al menos, he conocido en este año, al menos 3 casos de hombres menores de 45 años, doctora, con infartos. O sea, hombres menores de 45 años, uno de ellos con el antecedente de hipertensión arterial controlada, pero los otros 2, al menos desconocidos sus antecedentes, y fallecieron, doctor. O sea, fueron eventos fatales. Esto fue parte de testimonios que hicieron que este programa lo diseñáramos para incluirlo en esta serie del hombre, la importancia de cuidarse en los factores de riesgo cardiovascular que usted ha mencionado. A veces nosotros en el pasado escuchábamos personas que fallecían de tercera edad, mayores de 60 años en este caso, por eventos cardíacos, principalmente de infartos y eventos cerebrovasculares, conocidos por la población como derrames cerebrales. Eran fatales y cobraban la vida de las personas. Pero es sorprendente, doctora, que en este momento yo le comento de 3 testimonios reales de estos últimos meses de personas tan jóvenes del género masculino, en particular al testimonio, que han perdido la vida por eventos cardiovasculares y donde probablemente, doctora, ya existía alguna alteración, algún factor de riesgo, alguna pista que no fue identificada o no hubieron signos y síntomas que hicieran acudir, y hablaremos más adelante de las recomendaciones en el cuidado, pero como usted bien lo menciona, doctora, ¿a qué se debe que en la actualidad estamos viendo estos casos? Y no me imagino usted la cantidad de testimonios que tendrá, siendo ya de la especialidad de cardiología, de eventos que tal vez no terminan en la muerte, pero sí son diagnosticados como infarto, y ahora a un joven no hay que dejarle de prestar atención cuando tiene un dolor torácico, por ejemplo. Es correcto. Es correcto, hablaba de lo que menciona la literatura, pero ya en la práctica, en vida real, doctor, estamos viendo hombres ya a partir de la segunda década. Estamos viendo, o sea, muchachos de 20 años, 25, 30, 35 infartados, con infartos, que generalmente el infarto en las edades tempranas genera más catástrofe y puede llevar a la muerte por un proceso de angiogénesis, o sea, que no han creado mucha circulación colateral. Ahí es donde nos ayuda mucho el ejercicio aeróbico. Y entonces, cuando una de esas arterias principales se daña, entonces genera un daño en el corazón muy importante, que de hecho ya deja con un daño, porque si no se trató a tiempo, esa cicatriz del infarto va a llevar a falla cardíaca en el futuro. Entonces,
el hombre tiene esa característica, que es más propenso a tener enfermedad, cardiopatía isquémica de las grandes arterias, a diferencia de la mujer, que también si hay un número, pero ellas hacen, la mujer hace más enfermedad arterial microvascular, aunque después de los 50 años, ¿verdad? También se comporta un poco como el hombre, pero sí estamos viendo a edades menos de los 40, pacientes con infartos, fundamentalmente, y que tal vez algunos sí han tenido algún factor de riesgo como obesidad, dislipidemia, el tabaquismo, que es lo que más hemos visto en hombre joven, esa triada de obesidad, hipertensión o tabaquismo, o obesidad, hipertensión, sedentarismo, mucho estrés. Y esos son todos sus factores de riesgo, o a veces ni hipertensos, pero que sí tenían una antecedente fuerte de obesidad con dislipidemia, que es una de las génesis de la enfermedad coronaria en sí. Entonces, sí, doctor, estamos viendo muchísimo en el tórax, donde hago mi práctica pública, y a nivel privado, el número de hombres menos de 40 años está aumentando de una forma muy, muy, muy acelerada, y tiene que ver con los estilos de vida, ¿verdad? De los últimos años, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra alimentación, tiene que ver con el estrés, tiene que ver con el sedentarismo, tiene que ver con que el hombre no va a consulta de forma temprana. Entonces, sí, realmente que, como usted dice, ya los hombres tienen que poner más atención aún antes de los 40. Definitivamente, doctora, como usted lo menciona, las enfermedades que antes la veíamos en personas mayores, enfermedades cardiometabólicas, incluida en ellas la diabetes, que recientemente lo hablamos en esta serie, estamos viendo cómo las personas están debutando de una manera más temprana. Y como usted bien lo menciona, el género masculino. De hecho, hablábamos en el tema diabetes que tiene mayor riesgo una persona del género masculino hacia la diabetes, teniendo un menor porcentaje de índice de masa corporal, porque nosotros los hombres tenemos esa capacidad de almacenar grasa abdominal, que también son factores de riesgo, y factores de riesgo no solamente para diabetes, sino que para enfermedad cardiovascular. Es importante destacar, doctora, que existen algunas características que nos quisiera que usted nos comentara en relación a diferencias en la forma de presentación de la enfermedad cardiovascular en comparación a las mujeres, y también con qué signos y síntomas, doctora, puede empezar una persona a identificar que ya hay factores que posiblemente puedan ser modificables, ya nos están empezando a dar una alteración. Yo quiero invitar en esta mañana también a que usted participe a través de la línea de WhatsApp 9410-8727, enviando un mensaje. Estamos hablando de riesgo cardiovascular. Es esa condición que lo pone a usted propenso para desarrollar un evento mayor, llámese un infarto, llámese un derrame cerebral, una enfermedad arterial periférica que pueda llegar a desarrollar también insuficiencia renal. Estamos hablando de esos temas. ¿Tiene usted algún factor de riesgo? ¿No sabe cómo controlar ese factor de riesgo? Es el momento que entre en conexión con Aquí con mi médico, ya que estamos conversando con la doctora Brenda Zúñiga, médico especialista en cardiología. Recuerde, tenemos condiciones, como dice la doctora, como el estrés. El estrés incrementa la demanda de oxígeno y por ende favorece el riesgo de tener hipertensión arterial, que su corazón lata más, y que si no tiene la capacidad de bombear la suficiente cantidad de sangre, porque tiene una obstrucción también que impide ese paso de sangre. Al momento que la adrenalina se está dando en cantidades, o se está secretando en cantidades cuando hay estrés, esas condiciones pueden llevar a una complicación de salud. Es importante que usted, si tiene alguna duda, participe con nosotros al 9410-8727 a través de un mensaje de texto de WhatsApp, para ir dándole respuesta en este fin de semana a las dudas que usted puede estar teniendo. Volviendo, doctora, a esta plática que estamos llevando de riesgo cardiovascular, ¿cuáles son las diferencias que se dan entre
hombres y mujeres en la presentación de los síntomas o la presentación de la enfermedad cardiovascular, con qué signos y síntomas el hombre puede empezar a identificar que está en riesgo en esta mañana. Bueno, sí hay diferencias entre la presentación y va a depender también de exactamente cuál es el órgano afectado, en este caso si son los vasos periféricos o si es el corazón. Particularmente en la cardiopatía isquémica, cuando nos referimos a infartos o angina de pecho, el hombre tiene un cuadro clínico un poco más típico, o sea, el típico dolor de pecho, retroesternal, opresivo, que puede irradiar, que se desencadena con el esfuerzo eh, y se irradia tanto a los brazos, a los hombros, pero hay un tipo de dolor que viene cuando hay afectación de las arterias coronaria derecha, en este caso que lo vemos mucho, que se confunde cuando hay un paciente que tenga quizás alguna enfermedad gástrica y comienza como un dolor epigástrico. Entonces, generalmente hemos visto, de hecho, reciente, pacientes con infartos extensos de cara inferior, ¿verdad? Que han debutado como dolor epigástrico y no le han puesto mucha atención. Entonces, generalmente el hombre tiene una clínica más típica que la mujer, en ese sentido en la cardiopatía isquémica, pero en cuanto a la enfermedad arterial periférica, donde vemos un diagnóstico más tardío en el hombre, porque generalmente tal vez no advierte de que quizás está perdiendo más vello en las piernas, de que comienza a tener disfunción eréctil, y esa es una parte muy difícil para el hombre reconocer, generalmente no la habla hasta cuando hay un problema, y esto, ¿verdad? La disfunción eréctil, cambios de los vellos en las piernas, esto habla de que haya una enfermedad arterial periférica presente que lo puede llevar hasta la pérdida de un miembro, ¿verdad? Entonces esos son signos que generalmente el hombre lo deja como que estuvo cansado o no lo quiere reconocer, y eso es una alerta, ¿verdad? De que hay algo no correcto en su sistema cardiovascular y que está obligado no a descartar enfermedad arterial periférica, y no solamente una enfermedad que puede ser de una disfunción, ya sea por una patología geniturinaria. Algo que también lo vemos muy inadvertido en los hombres, que es menos frecuente, pero sí también, es cuando ya hay enfermedad arterial carotidia, que los mareos, generalmente el hombre no es muy dado a expresar sus síntomas. Entonces, cuando viene en su consulta dice, no, es que realmente desde hace 2 años, 3 años yo venía sintiéndome que por ratitos me quedaba mareado o que por ratos no sé qué, y cuando vamos y ocultamos tiene un soplo grande en su cuello y tiene casi el 70% de sus arterias obstruidas, le tocamos los pies, porque generalmente el hombre, cuando hace enfermedad arterial periférica, el 50% puede tener ya enfermedad arterial coronaria y un 25 a 30% puede tener ya enfermedad arterial carotidia. O sea que todo su sistema cardiovascular está comprometido. En esa parte, el hombre, su cuadro clínico es más florido si está atento. El problema es que no lo reconoce. Entonces, ante una disfunción eréctil, hombre, ante un dolor torácico o falta de aire si es diabético, con el esfuerzo, ya eso es un síntoma cardiovascular, ¿verdad? Más que todo el hombre diabético tiene que poner más atención, que no va a tener dolor de pecho, pero si ya usted nota que antes caminaba 4 cuadras y ahora no puede caminar las 4 cuadras porque se cansa, ya eso le está diciendo que su sistema cardiovascular no está bien. Eso es en el hombre diabético. En el hombre no diabético generalmente es más dolor torácico y todo esto que yo mencionaba. Además, en cuanto al stroke, es menos frecuente en el hombre, pero también esos mareos repentinos también son una alarma, ¿verdad? Porque pueden haber generalmente accidentes cerebrovasculares isquémicos que son el preaviso de que va a ocurrir algo peor. Entonces,
mareos inadvertidos, hay que estudiarlo, no hay que dejarlo que pase por alto. O sea, todo síntoma está diciendo que hay algo que hay que revisar, ¿verdad? Y no cuando ya, pues, ya llega con todo el cuerpo dormido, ya eso, hubo síntomas antes generalmente, pero sí, son los síntomas que uno más ve en la población masculina, que tiene que estar un poco más atento. Uh-huh. Muy clara la explicación que nos ha dado. Algunos detalles, doctora, que pueden pasar desapercibidos, como usted lo ha mencionado, esos mareos. Y es que hemos venido hablando aquí con mi médico que a veces uno se acostumbra o se adapta a estar con un problema y ya lo hace propio. Y realmente si hay algo que es nuevo para usted o que tiene meses de padecerlo, pero usted no ha sido así, le debe de llamar la atención, lo debe de inquietar a usted para buscar una atención, porque, como usted bien lo menciona, un mareo, un trastorno en relación en los hombres a alteraciones de su función sexual puede ser un indicativo, puede ser una luz que se está encendiendo para buscar una atención. Y no digamos la serie de manifestaciones ya propias de lo que es el aparato circulatorio. Eso también nos debe de alertar a nosotros que internamente pueden haber situaciones que están ya predisponiéndonos y que nos están avisando que puede venir un evento mayor. Doctora, cuando nosotros tenemos estas personas con estos síntomas y ya le vamos a dar participación a los que nos están escribiendo sus interrogantes por la línea de WhatsApp, mensaje de texto, al 9410-8727, ya que ya esta sintomatología que la doctora nos ha mencionado ya comienza también ya a inquietar a muchos de los televidentes y oyentes para consultar en relación a padecimientos en particular. Doctora, ¿cómo diagnosticar la enfermedad cardiovascular? ¿Cuáles son los elementos básicos que se deben de tomar en cuenta para identificar estos problemas y prevenir eventos mayores? Bueno, como usted decía, desde los elementos básicos hay cosas que siempre debemos estar. La medicina, estamos acostumbrados a una medicina curativa, pero la prevención siempre va a llevar la delantera. Entonces, ¿cómo diagnosticamos estas enfermedades o de forma temprana? Y es haciendo nuestro chequeo. Hay algo que a veces olvidamos, checamos más el carro que nuestro cuerpo, o checamos algunas máquinas que nuestro cuerpo, pero realmente hay enfermedades que si no hacemos checar nuestro peso, un examen de laboratorio general como el que usted muy bien están hoy pues dándole la oportunidad a los que nos escuchan, que puedan analizar en su sangre cómo están sus niveles de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, de azúcar. Ahí son factores de riesgo que en un simple laboratorio, ¿verdad?, que se puede hacer en este país, ahí puede detectar muchos factores de riesgo, tomarse su presión, que esté menos de 140, o cuando ya esté en 130 ya pueda generar una alerta si es un hombre en los 40 o menos de 40 años, su peso, simplemente nuestro peso, saber cuál debe ser nuestro peso ideal, evaluar, ¿verdad?, nuestra actividad física, de hecho nuestro trabajo, si tenemos trabajos muy sedentarios, o sea, eso es lo básico, checar peso, talla, ver si estamos en un peso adecuado, si no hay obesidad, ver si nuestra presión arterial está bien, ver cómo están nuestros niveles en sangre, de estas condiciones que son las que generalmente encienden para poder evaluar. Y otra cosa, ¿verdad?, su chequeo médico de cabecera, ¿verdad?, su chequeo anual con su médico de cabecera, que vaya, lo examine, porque realmente hay cosas que solamente el médico las va a poder evaluar por la pericia en el momento que palpa, hacer su examen físico, ausculta su cuello, ausculta sus piernas. Nosotros, si sospechamos de acuerdo al síntoma, al interrogatorio, un índice tobillo-brazo, o sea, cosas
que ya el experto en la materia, de acuerdo a lo que pueda indagar en el interrogatorio, va a dirigir ese examen físico y de ahí viene toda una gama de exámenes más sofisticados, desde un electrocardiograma, hacer un electrocardiograma, todo hombre mayor de 40 o el que está entre 30 y 40 años debería de hacerse un electrocardiograma aparte de esto y ver que todo esté bien, su ritmo cardíaco y su chequeo con su médico donde puede evaluar, ¿verdad? Que no hay alguna condición de riesgo. O sea, eso es, creo yo, el ABC y de ahí hay cosas mucho más avanzadas, ¿verdad? Pero lo básico es eso, lo básico es para detectar enfermedad cardiovascular de forma temprana, es esos pilares que he mencionado y que ya el doctor se había adelantado, ¿verdad? A ofrecer a los que nos están escuchando porque él sabe y es la materia de que es la forma en que nosotros podemos detectar esos factores de riesgo y poder tratar o evitar que ya llegue a la enfermedad, que solamente queden ahí en factores de riesgo y no vayan a hacer una enfermedad cardiovascular. Es importante que nosotros no solamente nos quedemos con la intención o la intuición de que todo está bien, sino que debemos de llevar objetivamente, científicamente, a confirmar que la condición de salud es sana. Como menciona la doctora, los simples niveles de colesterol, triglicéridos nos pueden dar una ruta, nos pueden dar una guía, realizar una evaluación médica y, como bien lo menciona la doctora, el electrocardiograma para identificar algún tipo de trastornos que ya nos pueden dar indicativos. Hay muchos detalles que podemos obtener en ese examen que nos puede ayudar para diagnosticar ya un inicio de enfermedad cardiovascular y posibles complicaciones que pueden ser prevenidas. Yo le invito a que siga enviando sus mensajes. Ya al retorno de la pausa, haremos una pausa comercial en los siguientes minutos y responderemos algunas interrogantes que ya se dejan planteadas y hablaremos de las recomendaciones en general de ese manejo integral para prevenir la enfermedad cardiovascular. Ya le adelanto una pregunta, doctora, que tengo acá. Me dicen, si yo tengo ya hipertensión arterial, ¿cada cuánto me debo de realizar el electrocardiograma? Esa respuesta, la doctora Brenda Zúñiga la contestará después de estos consejos de interés. Ya retornamos. Consejos de interés en Aquí con mi médico. Pulmovudem, principal aliado en el tratamiento de las afecciones de las vías respiratorias, principalmente la laringitis y el asma bronquial. Esta formulación es a base de budesonida, que es un esteroide inhalado, con una presentación amigable de 0.5 miligramos por ml. Cada frasco contiene 2 ml, permitiéndole a usted efectuarse nebulizaciones sin desperdiciar el medicamento, ya que puede sacar la dosis exacta indicada por su médico y conservar el resto de manera segura. Respira bien, siéntete bien con Pulmovudem. Hablamos del Epaplus Sleep Care, melatonina retar, que es un complemento alimenticio a base de melatonina, triptófano, vitaminas y minerales. Para alcanzar el ansiado sueño de noche, la melatonina contribuye a reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Además, su innovadora fórmula en comprimidos retar facilita la liberación prolongada, sostenida de la melatonina durante toda la noche. Estamos hablando de riesgo cardiovascular en hombres y han surgido ya interrogantes desde nuestra plataforma del triaje virtual que compartimos uno de los tantos mensajes que nos han escrito en esta mañana y damos la lectura de las interrogantes que nos están haciendo en relación al tema. Y habíamos dejado pendiente de la pregunta de cuántos veces al año, cada cuánto hacerse un electrocardiograma. Dice un oyente, estoy viendo el tema que está hablando la doctora Brenda. Yo quiero decirle que estoy padeciendo desde hace ya un año de dolor torácico en ciertos momentos
pero no es todos los días, se manifiesta a horas, ya sea de la noche. Se me subió la presión en 3 ocasiones hace ya un mes atrás y desde ese momento visité a un médico cardiólogo. Tenemos 2 interrogantes, doctora, una sobre la frecuencia del electrocardiograma en una persona con hipertensión y el tema del dolor torácico. ¿Cuál es la recomendación para los 2 personas que nos han escrito a nuestro triaje virtual para hacer estas consultas con usted? De la importancia que tiene el hecho de realizarse tanto un electrocardiograma como el hecho de hacerse evaluar, pues ya lo hizo por parte del cardiólogo, por un dolor torácico, doctora. Ok. Respondiendo a la primera pregunta, doctor, las guías internacionales de prevención cardiovascular recomiendan que un paciente hipertenso menos de 40 años, caso de hombre, debería de realizarse un electrocardiograma de reposo, ¿verdad? De forma anual, si no hay síntomas, si es asintomático. Si es un paciente que se asocia, aparte de la hipertensión, a algunos otros factores de riesgo o es diabético, eso puede variar, hacer un electrocardiograma de esfuerzo. El electrocardiograma de esfuerzo, más conocido como la prueba de esfuerzo, es un estudio electrocardiográfico, pero con estrés. Entonces, que es diferente al electrocardiograma en reposo, ¿verdad? Pero porque el estrés tiene un poco más sensibilidad. Entonces, el paciente, si es después de los 40 años, debería de hacerse un ecoesfuerzo por lo menos una vez cada 3 años o 2 años y un electrocardiograma anual si no tiene alguna otra sintomatología, si es asintomático. Ahora, si tiene algún síntoma como disnea de esfuerzo, dolor torácico, entonces de ahí sí puede variar eso, por lo menos hacer un control o monitor con electro de esfuerzo, por lo menos de forma anual para detectar alguna anomalía que la pudiera de arterias coronarias. En cuanto a la segunda pregunta, ¿verdad? Todo dolor torácico hay que estudiar y hay en la caja torácica hay muchos órganos, pero fundamentalmente el corazón es lo que nos va a complicar y nos va a matar. Entonces, todo dolor torácico debe ser estudiado y generalmente el dolor torácico que se desencadena con el esfuerzo estamos obligados a descartar obstrucción de las arterias que irrigan el corazón. Y de eso hay muchas formas, desde el electro básico, electro de prueba de esfuerzo, hasta ecocardiogramas o otras pruebas de estrés cardiológico más avanzada. Entonces, ¿cuál es la sugerencia ante esa persona que ya visitó un cardiólogo? ¿Verdad? Es que se asegure con su médico cardiólogo y que conversen todos los métodos diagnósticos, porque hay un abanico grande, ¿verdad?, de pruebas que se pueden hacer para descartar de que sus arterias de que las arterias puedan estar presentando un grado de obstrucción. Un grado de obstrucción importante que tenga que ser tratado. Entonces, eso es lo fundamental que hay que tratar, aparte que la hipertensión también hay que tratarla porque esta trae otras complicaciones y hay otros métodos diagnósticos. Entonces, sí, definitivamente debe hacerse evaluar por un especialista en la materia y conversar todo el abanico de posibilidades que hay. Agradezco, doctora, su tiempo, su participación en Aquí con mi médico, de habernos acompañado. Lastimosamente el tiempo se nos ha quedado corto. Si usted quiere una consulta, una atención con la doctora Brenda Zúñiga, en pantalla aparece, ¿verdad?, el número telefónico para agendar una cita. Doctora, ha sido un gusto conversar con usted y siempre muy atenta al llamado de Aquí con mi médico al servicio de la población. Tenga buen día, doctora. Igualmente. Hasta aquí llegamos con el tema de la semana y nos vamos con los ganadores de los premios de esta mañana. Aquí con mi médico les presentamos el tema de la semana. Los ganadores, por cortesía de Cami, los 2 electrocardiogramas, César Alvarenga y José Castellanos. El monitoreo ambulatorio de presión arterial, Oscar Landa,
y por cortesía de Laboratorios LSM, el perfil de exámenes cardiometabólicos Gabriel Gutiérrez. Gabriel Gutiérrez, el ganador. Recuerde que a cualquier problema que usted pueda estar teniendo, yo le invito a que, problemas de tos o gripe, busque al experto, el experto en gripe y tos, broncopulmín. Y si quiere mejorar esas defensas, serán mis defensas. Usted tiene que estar fortalecido, como fortalecido estamos nosotros en esta mañana. Por hoy, su consulta ha concluido, pero queda ya programada para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en una serie más de Aquí con mi médico. Que el Señor nos bendiga a todos.